Bien, ahora estamos con la congresista del Frente Amplio por la región Cajamarca, Mirta Vázquez. Ella salió a denunciar prácticamente un poco la actitud y el comportamiento de la Comisión de Constitución del Congreso de la República en relación a la intención que tiene este grupo minoritario o este dictamen en minoría de excarcelar a los procesados por corrupción. Vamos a conversar con ella sobre este tema y otros en esta mañana. Congresista Mirta Vázquez, bienvenido a la plataforma Aportes. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, cuéntenos, usted salió a denunciar prácticamente una actitud impropia del momento, tal vez, de los políticos en esta comisión de constitución de este grupo minoritario de querer excarcelar a los procesados por corrupción aprovechándose tal vez de la pandemia. No, a ver, me voy a explicar Por favor. respecto a ese tema que es muy delicado, ¿no? En verdad, en nuestro país hay un problema muy serio de hacinamiento en las cárceles. En este Ujú. momento tenemos más de 1.200 presos contagiados. El número de muertos se incrementa todos los días. Entonces, el problema del hacinamiento en las cárceles es un problema que ya viene desde hace muchos años y que efectivamente los gobiernos que han pasado nunca han tomado acciones al respecto. Ahora estamos frente a una crisis y una situación muy severa y los presos han perdido, es verdad, su derecho a la libertad, pero tampoco eso quiere decir que pierdan el derecho a la vida. Ya. Entonces se estuvo mirando varias opciones como para poder deshacinar las cárceles en esta emergencia. Entonces, en la Comisión de Justicia se elaboró un dictamen multipartidario, además hay que decirlo, ¿no? Ujú. Muchos grupos lo avalaron y era un buen dictamen en el que se establecía muchos criterios para que las personas que pudieran salir de las cárceles fueran en realidad los condenados que están por delitos muy leves, Claro. aquellos que están a punto de cumplir las penas, las mujeres que están con niños dentro. Ya. Entonces ese era y el proyecto, perdón, el dictamen era Ya. un dictamen muy cuidadoso porque, por ejemplo, establecía una lista de delitos por los que de ninguna manera podían excarcelarse, ¿no? A la gente, por ejemplo, los delitos de corrupción, los delitos de los delitos graves, ¿no? Ujú. De robo agravado, O sea, eso ya se había actuación discutido delictiva en ya. banda. Eso ya Eso se ya había se había discutido. discutido, Ajá. pero ¿qué es lo que pasó en el Pleno del Congreso? Cuando se llevó esta propuesta, mucha gente de los partidos políticos se echaron para atrás. Ujú. ¿Por qué? Porque no querían asumir responsabilidad política sobre este tema y porque hay un cálculo político muy fuerte que ellos dicen, bueno, ¿qué va a decir la gente de nosotros si es que van a pensar que estamos excarcelando delincuentes? Ujú. Entonces la propuesta se votó y la mayoría, finalmente terminaron archivándola. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento sale el grupo Podemos Perú, liderado por el señor Urresti, Ujú. con una propuesta en minoría, que además estaba siendo apoyada por el fujimorismo, que era un dictamen en minoría, pero sumamente mal hecho y que sí nos daba a nosotros sospecha de que más bien en lugar de buscar el deshacinamiento de las cárceles, lo que iba a promover es la excarcelación de presos por corrupción. ¿Por Ya. qué? Por dos motivos. Esta propuesta que tenían de dictamen en minoría solamente comprendía que sean excarcelados aquellas personas que están con prisión preventiva. ¿Quiénes Claro. están con prisión preventiva en nuestro país? Bueno, hay muchos, pero entre ellos los acusados de corrupción, ¿no? Claro. Toda la banda delictiva de Mayormente. los fujimoristas. Ujú. Y lo segundo era que lo que decían era que había que excarcelarlos siempre y cuando
el fiscal no haya pedido penas mayores a 6 años. Es decir, no se regían por la pena del delito, ¿no? Un delito puede tener 20 años, pero si el fiscal pide 6 años, entonces esa persona puede quedar libre, ¿no? Entonces era una propuesta muy ambigua, era una propuesta que realmente nos daba para sospechar de que no buscaba la finalidad concreta que estábamos nosotros persiguiendo, que es un tema de deshacinamiento por el tema de cautelar la salud y la vida de muchos presos en el país. Entonces no cumplía ese objetivo y sí temíamos que más bien sirva como la puerta falsa para que salgan los corruptos. Por eso esa segunda propuesta fue rechazada. Yo fui muy firme en el pleno diciendo de que si no se había aprobado la primera propuesta, que realmente tenía todos los candados para evitar que salieran grandes delincuentes o corruptos en nuestro país, esa segunda propuesta era totalmente inviable. Claro. De tal manera que esta segunda propuesta también se logró archivar, ¿no? Ahora, el problema subsiste. Claro. La gente se sigue muriendo en las cárceles. La gente sigue en realidad esperando que haya alguna medida que ayude a enfrentar este problema. Es un problema realmente de humanidad, ¿no? De ahí ya no se ha levantado otra propuesta, congresista. No, sabemos que el Ejecutivo va a pedir facultades. Va a pedir las competencias, sí, para que puedan legislar sobre esta materia. Y a mí eso me preocupa mucho, porque miren, más allá de que nosotros no hayamos estado de acuerdo con esta propuesta, sobre todo la propuesta en minoría, ¿no? El Congreso no se puede lavar las manos. Nosotros estamos para legislar incluso en estos asuntos delicados, impopulares, a propósito, porque la gente, claro, tiene miedo, ¿no? Congresista, o sea, es lógico. A propósito, ayer el presidente Vizcarra, en su mensaje, acostumbrado ya por este tema de la pandemia, ha sido muy duro con el Congreso de la República. Ha cuestionado prácticamente el actuar y esto evidencia una especie de enfrentamiento ya entre el legislativo y el ejecutivo, teniendo en cuenta que próximamente tiene que el legislativo dar el voto de confianza o no al gabinete ministerial. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen en este momento, justo cuando el país pues vive una situación sumamente difícil? Miren, en realidad yo les voy a decir un tema desde mi punto de vista personal. Me parece muy irresponsable tanto lo que está haciendo el legislativo, del cual soy parte, yo, como el ejecutivo también. Claro. O sea, promover confrontaciones en estos momentos tan delicados para el país, donde realmente la gente lo que necesita son respuestas y ayudas inmediatas, me parece una irresponsabilidad total y hay, digamos, en esta suerte de enfrentamiento hay una cuota de responsabilidad de cada uno de estos poderes. Claro. El legislativo, por supuesto que ha dado motivos, ¿no? Realmente esto de lavarnos las manos en no legislar para un tema tan delicado, fundamental como deshacinamiento de cárceles o en este momento priorizar temas como formalizar los taxis colectivos que va en contra de todas las medidas de aislamiento social que más bien se deben promover ahora, ¿no? El tema de priorizar asuntos como no declarar nuestros intereses cuando entramos al Congreso. Jurada, realmente es terrible, ¿no? Es terrible estas decisiones que se van tomando, no solamente de cara a lo que necesita el país, sino de cara a que este país también merece que el Congreso dé una imagen diferente al Congreso pasado y no lo está dando, ¿no? No lo está dando. Entonces, sí me parece que el Congreso ha dado muchos motivos, pero también me parece que el Ejecutivo en este momento está actuando de manera confrontacional y está generando una serie de se está midiendo en fuerzas con el poder legislativo en un momento en el que no corresponde. En este momento hay que serenarse, todos tendrían que serenarse un poco y creo que en esta situación lo que deberíamos buscar
es más bien encontrar consensos. Ustedes No como podemos bancada, estar en un... Sí. congresista, como bancada del Frente Amplio, ustedes desde luego que están tomando algunas distancias, pero en estos momentos ustedes están pensando tal vez en levantar una propuesta de consenso, de gobernabilidad en estos tiempos de crisis que vive el país. Miren, nosotros seguimos haciendo esfuerzos. Por ejemplo, sí somos muy cuestionadores del Ejecutivo en muchas decisiones que va tomando, Ujú. pero en otras nosotros en realidad no estamos con el ánimo digamos, entorpecer. Al contrario, estamos nosotros haciendo esfuerzos por llegar o alcanzar algunas propuestas, por ejemplo, para que el Ejecutivo vaya actuando de manera más acertada, digamos, en algunas acciones. Por ejemplo, nosotros no estamos de acuerdo en cómo está manejando la política, por ejemplo, de desplazamiento. La gente Ujú. se está yendo caminando, arriesgando su vida, y hay muertos, Claro. tratando de regresar a sus pueblos. No estamos de acuerdo con la manera como lo está manejando, pero eso nos ha llevado a confrontarlo directamente. No, estamos tratando de buscar soluciones. Nosotros, como Frente Amplio, hemos hecho un plan de retorno digno que lo hemos alcanzado al Ejecutivo, Ujú. y porque nosotros creemos que en momentos el Ejecutivo también se desborda, y es Ujú. natural en una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Promover el enfrentamiento, la confrontación frente a los errores que va cometiendo. No, tenemos que ayudar para que esto funcione, camine, porque si nosotros no encontramos vías para que esta suerte de problemas conjuntos se vayan canalizando, tratando de solucionar, lo que va a pasar es que de por medio está el pueblo, está el país, y hay mucha gente que está arriesgando su vida y su salud y se puede morir por estas irresponsabilidades políticas, ¿no? Definitivamente. De tal manera que en este caso el Frente Amplio está dispuesto a hacer una especie de intermediario en este tema de enfrentamiento, en este aparente enfrentamiento que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo. Efectivamente se requiere, el país requiere en estos momentos consensos, requiere tranquilidad y requiere unidad para las acciones frente a esta pandemia que tenemos en el país. Eh, Congresista, le vamos a molestar siempre para tener la audiencia informada de lo que está ocurriendo en el Poder Legislativo y también para conocer lo que ustedes están haciendo desde el Congreso de la República. Sí, muchísimas gracias. Nosotros siempre dispuestos. Creo que en ese momento hay que ser muy responsables, y yo creo que hay que animar a todas las autoridades de los diferentes niveles a que evitemos estar en este tipo de confrontaciones y más bien tratemos de encontrar vías dialogantes, ¿no? Para poder caminar juntos y salir adelante en una situación muy crítica del país. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. La congresista Mirta Vázquez de la bancada del Frente Amplio a propósito de eh, de este enfrentamiento prácticamente ya declarado por tanto el señor Vizcarra ayer como presidente de la República y el Congreso, las comisiones. Anoche la Comisión de Constitución del Congreso de la República ha sido pues muy fuerte. Se ha citado al Ejecutivo y quieren que vayan todos los ministros, ¿no? En una situación en la que estamos atravesando realmente con esta dificultad de la pandemia, entendemos va a ser sumamente difícil que vayan todos los ministros, que dejen de hacer lo que están haciendo para que vayan al Congreso de la República, por un lado. Por otro lado, son efectivamente las normas y los proyectos de ley que se están aprobando en las diferentes comisiones, no solamente en una sola comisión. El tema está pues que hay 24 o 25 comisiones de trabajo en el Congreso de la República y cada quien está haciendo lo suyo. La Comisión de Trabajo, la Comisión de Justicia, la Comisión de Constitución, la Comisión de Relaciones Internacionales, etcétera, ¿no? Cada una está haciendo su trabajo. La Comisión de Economía también. Y la Comisión de Economía, presidida pues por un lambayicano que desde que se instaló no la preside, sino lo presiden otros, están trabajando otros. Entonces, de verdad que no hay un encuentro, no hay un trabajo que realmente en estos momentos garantice la unidad para
juntos enfrentar esta pandemia. Preocupante, preocupante, pero vamos a continuar en todo caso. Nos encontramos en otro momento.